Joel Castro Sánchez, comandante del Grupo de Operaciones Ribereñas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, detalló las funciones de la Policía Ribereña, que son realizar los operativos policiales en los mantos acuíferos, patrullaje, reacción ante hechos delictivos, rescate y salvamento, protección de bienes e integridad física de personas, protección de especies endémicas y cuenta con un plan de apoyo a población en áreas inundadas. Castro Sánchez señaló que en el área del accidente en donde perdió la vida el joven poblano el pasado domingo, la profundidad del canal era de 3 metros, pero hay zonas como La Draga y el canal de Recodo, donde la profundidad llega a los 5 metros. La corriente en los canales es mínima, lo que dificulta la visibilidad. En el fondo hay 40 centímetros de fango, lirios y raíces, basura, mangueras, residuos de construcción, llantas y autopartes y embarcaciones hundidas. La temperatura en las aguas de los canales es de 17 a 18 grados y desciende por las noches. Por otro lado, el mando policíaco dio una serie de recomendaciones para salvaguardar la integridad de los visitantes. Moderar el consumo de alcohol, no abordar las trajineras en estado de ebriedad, respetar el número máximo de ocupantes, que es de 18 por embarcación, no hacer movimientos bruscos, no ir de pie, no aglomerarse en los extremos, no caminar por el borde de la embarcación y no amarrar trajineras. No somos enemigos de su diversión, somos aliados de su seguridad, finalizó el funcionario. Con información de Roberto Vargas, 21 Noticias.